Ahora la diputada María de Jesús Navidad Reyes Ochoa, autora de la misma. Adelante. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la honorable 63ª legislatura, con su permiso. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen de la iniciativa en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Los derechos humanos son concebidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En este orden de ideas, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido y garantizado por el máximo ordenamiento normativo y jurídico, la CPUM, que en sus artículos 6 y 7 establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Sin embargo, tal y como se establece en el artículo 6 de la Constitución Federal, ejercer el derecho a la libertad de expresión también conlleva responsabilidades. En el mismo tenor, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo establece al reconocer que debe existir un control jurídico a este derecho. Por ello, en su artículo 29 hace mención a que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. No es inverosímil creer que los derechos pueden tener una limitante, pues existe la máxima expresión que dice: el derecho de una persona termina cuando inicia el derecho de otra. Por ello, existen tratados internacionales que reconocen que la libertad de expresión debe tener un límite, como el asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. El derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizado por el derecho internacional. Sin embargo, existe un equilibrio que la limita en el ámbito de la responsabilidad y el daño moral. Incluso se señala que esta garantía es factor fundamental en toda sociedad democrática, privilegiando el derecho humano en la vigencia del principio pro persona, es decir, no limita libertades, sino que, en su ejercicio, solamente busca regular su accionar frente a terceros. En este orden de ideas, en el 2007 fueron publicadas reformas al Código Penal y al Código Civil, ambos federales, a fin de armonizar ambos ordenamientos, es decir, los delitos de difamación, calumnia e injurias que estaban regulados hasta esa fecha en los artículos 350 al 363 del Código Penal Federal, quedaron comprendidos en los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal, regulando el daño moral en materia federal, con lo cual los delitos en comento fueron derogados del Código Penal y pasaron al ámbito civil. En materia de daño moral, existe jurisprudencia en dos vertientes, desde el punto de vista penal y desde la visión civilista. El daño moral en lo penal tiene el carácter de pena pública, razón por la cual… Diputada, ¿me permite? Sí, compañeros, respetuosamente les pido poner atención y guarden silencio, por favor, por respeto a la diputada que se encuentra en tribuna. Gracias.
En materia de daño moral existe jurisprudencia en dos vertientes, desde el punto de vista penal y desde la visión civilista. El daño moral en lo penal tiene el carácter de pena pública, razón por la cual le compete al representante social solicitarla al juzgador a favor de la víctima u ofendido. Cuando se comete algún delito, atento a lo anterior, debe existir una sentencia firme de condena sobre el hecho ilícito penal. En consecuencia, se condena al pago de una suma determinada de dinero por resarcimiento del daño moral. En materia civil, el resguardo a las víctimas de lesión moral es más amplio por tratarse de una materia donde los intereses de los particulares están en juego. A ellos les compete iniciar una instancia judicial mediante una demanda en la que se solicite el resarcimiento moral, en donde el juzgador, con base en las constancias de autos, determinará si procede o no la petición. En 1995, un tribunal colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio en la tesis de ejecutoria número 11. Para que se produzca la obligación de reparar el daño moral, se deben acreditar la existencia de dos requisitos: que el daño moral se ocasionó y que el mismo sea consecuencia de un hecho ilícito. Sin embargo, en Zacatecas, tras la reforma al Código Civil Federal del 2007, el Poder Legislativo de la entidad no armonizó su Código Civil y no reconoció el derecho a la reparación por daño moral como había sido reconocido a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas que armonizaron sus leyes, siendo Zacatecas y Nuevo León los únicos estados que no contemplan hasta la fecha como acto ilícito el daño moral. Actualmente, las sociedades modernas se desarrollan en la área de las tecnologías de la información y de la comunicación. Este boom tecnológico ha traído consigo cambios socioculturales y con ello la adecuación de los marcos normativos a esta nueva realidad social. Sin embargo, la utilización de estas nuevas herramientas de la información ha generado nuevos delitos en la sociedad. Asimismo, hoy, cualquier persona puede difamar y asegurar un hecho falso haciéndolo público y afectando a una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico y sexual. Ahora bien, se entiende que el concepto de daño moral va más allá del mundo de las redes sociales, ya que es un concepto complejo y que abarca varios sectores, público y privado, así como distintos autores. Por ello, la presente iniciativa de ley pretende marcar el límite del derecho a la libre expresión con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley adiciona un artículo 1201, recorriéndose en el orden los artículos subsecuentes del Código Civil del Estado de Zacatecas, a fin de definir daño moral y los casos en que éste deberá ser resarcido y cómo deberá hacerlo. En este sentido, en su primer párrafo del artículo 1201 del Código Civil del Estado de Zacatecas, definirá daño moral entendiéndose esta como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos físicos y sexuales, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad a la integridad física o psíquica de las personas. En su segundo párrafo se establece que un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral. El responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra
en responsabilidad objetiva conforme a los artículos 1198, 1211, 1212 y 1213 de este Código. Se presumirá que hubo daño moral en cualquiera de los siguientes casos y, por lo tanto, las conductas descritas se consideran como hechos ilícitos. 1. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. 2. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso o es inocente la persona a quien se imputa. 3. Cuando una persona sea víctima de la discriminación, humillación, acoso sexual o malos tratos por razón de su origen étnico, sexo o preferencia sexual, o por razón de algún impedimento físico. 4. Cuando una persona sea víctima del abuso de un derecho. 5. A quien por cualquier red social impute a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, lesionándole o a través de una acción o una expresión que afecte el honor, la dignidad, reputación o atentando contra su propia estima. En un cuarto párrafo se establece que la acción de reparación no es transmitible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará a petición de ésta y con cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y el alcance de la misma a través de los medios informativos que considere conveniente. En los casos que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad el extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la difusión original. En el caso del contenido publicado en redes sociales, si ni fuese posible la localización del responsable del daño moral, la autoridad competente ordenará a la empresa encargada de dicha red social retirar inmediatamente el contenido causante del daño. En el caso de que la empresa responsable de la red social no retire de su plataforma digital el contenido causante del daño moral, será responsable directa y la víctima del daño tendrá derecho de proceder en su contra ante la autoridad competente. La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo. La presente iniciativa no busca y nunca será objetivo de este Poder Legislativo amordazar a la ciudadanía. Simple y llanamente se pretende velar por un verdadero Estado democrático de derecho. La libertad de expresión es un derecho indispensable en el desarrollo de los seres humanos y de las sociedades y, sobre todo, es un bien irrenunciable de las revoluciones liberales frente a situaciones de regímenes opresivos donde existen controles para la libre difusión del pensamiento. Sin embargo, tanto el derecho a la libertad de expresión e información como el derecho al honor e intimidad de las personas cuentan con la protección máxima constitucional y ambos derechos tienen límites. Es cuanto. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la